transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Los ejercicios espirituales practicados en retiro vivifican nuestra vida espiritual y dinamizan y potencian nuestra actividad apostólica. Los ejercicios espirituales son el alma de toda vida espiritual y de todo apostolado. En los ejercicios, el cristiano se hace más cristiano y se compromete más con el apostolado eclesial. Si hacemos los ejercicios en serio, notamos que nos renovamos y colaboramos en la renovación de la sociedad. Los grupos apostólicos que los practican anualmente tienen una solidez, una formación y compromiso cristiano que adquieren en esta experiencia realizada en un clima de silencio, oración y con todas aquellas condiciones que favorecen el contacto con Cristo de corazón a corazón. Los ejercicios espirituales son fruto de una experiencia excepcional dada por Dios a San Ignacio en beneficio suyo y de la Iglesia. Loyola es la etapa de una conversión radical que da al peregrino lo que él dijo, un corazón generoso e inflamado de Dios, un vivo impulso para servir a nuestro Señor, y le da un alma animada de un gran deseo de servirle, según todas las luces que él pudiera tener. Las experiencias espirituales de Manresa, continuación de las de Loyola, teniendo a Dios por maestro, constituyen el núcleo fundamental de los ejercicios que Ignacio fue perfeccionando constantemente durante toda su vida, hasta lograr dar forma definitiva del libro que nos legó. Una gracia de dimensión eclesial, un carisma. Estas gracias se refieren a las verdades fundamentales de la vida cristiana: Dios, Cristo y el mundo creado y su común y necesaria relación. Al dejar Ignacio Manresa, llevaba consigo lo esencial del libro de los ejercicios espirituales, fruto precioso de esta experiencia de un año de retiro, de luchas y de gracias insignes. En su deseo de ayudar a las almas, Ignacio experimentó con fruto los ejercicios en las personas que iban a consultarlo. Los ejercicios informaron la espiritualidad del santo, su vida concreta y todos los caminos del futuro. Aquí tenemos una interpretación de los ejercicios que se apoya en un fundamento capital. A través de las lecturas meditadas de Loyola y de las grandes iluminaciones de Manresa, Ignacio ha encontrado a Dios en su misterio, el Dios de la revelación, cuya palabra única, proclamada en el silencio del alma,
es acogida por el corazón que aprende el discernimiento de espíritus, crea un mundo espiritual nuevo y afirma sus bases y lo expansiona en vida de amor. Esta experiencia vivida y madurada por Ignacio se expresa en el librito de los ejercicios, cuya intención es manifiesta: ayudar a otros para seguir un itinerario semejante de purificación y de entrega a la luz poderosamente eficaz del misterio de Dios. Los ejercicios nacieron del encuentro de Ignacio con Dios, y en la medida de la fidelidad a la experiencia ignaciana, estos ejercicios producirán efectos semejantes entre el ejercitante y Dios. Los ejercicios espirituales en el ambiente reformista de su época. Mientras San Ignacio hace sus ejercicios en Manresa, el mundo entero pide reforma de costumbres y reforma de la Iglesia. Así surgen distintos reformadores en distintas partes. En España aparecen los primeros alumbrados en Alcalá de Henares y se propagan los escritos de Erasmo. Sobre todo es Lutero el que se designa a sí mismo el reformador. El clamor es universal. De reforma habla el Papa en los consistorios, el emperador en las dietas, los monjes y los frailes en sus capítulos, los autores y los literatos de las más diversas tendencias en sus escritos. En este ambiente aparece el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y desde el principio su influjo es tan grande que en el orden puramente espiritual, primero del individuo y luego de la sociedad, ¿acaso no haya otra fuerza más potente de reforma? La reforma espiritual que pretende San Ignacio en los ejercicios no va dirigida solamente al individuo, sino que, a la manera de San Pablo, por medio de la transformación de cada hombre, vestirse del hombre nuevo, busca la reforma de la Iglesia y de la sociedad. Con este fin recomienda la selección de los ejercitantes. La necesidad de la reforma la veían todos a principios del siglo XVI. La urgencia de una reforma era indiscutible en lo referente a la disciplina, cánones, pastoral, gobierno y administración eclesiástica y a la pública moralidad. San Ignacio comprendió que el mayor obstáculo estaba en el apego a las riquezas. Por esto, sin duda, da una especial importancia en los ejercicios a la pobreza con Cristo pobre en sus meditaciones claves. El método empleado por San Ignacio se dirige a la reforma individual. Conquistar para Cristo, para la santidad, corazón a corazón. Nadie pretendió hasta entonces la renovación de los individuos influyentes por este sistema, lento en verdad, pero el más eficaz. Es un método propio de renovación de la Iglesia. Por eso no se limita a la opción de un camino personal, sino en función de la restauración social y espiritual. En el siglo XVI estaban todos los amantes de la Iglesia conformes en la necesidad de la renovación espiritual honda y radical, pero se dividían en la táctica seguida por cada uno. Carafa creía necesario un rigorismo absoluto. Contarini patrocinaba una política de condescendencia. Melchor Cano veía la raíz de todos los males en que los nuevos teólogos se apartaban de la tradición. Los patrocinadores del Divino Amore, de las congregaciones benedictinas, clérigos regulares y de los escritores de los libros piadosos a lo Maestro Ávila, buscan la renovación privada como base de la reforma de la sociedad. Perseguían la mayor pureza de vida mediante la intensificación de la práctica de los sacramentos, el ejercicio asiduo de la oración, etc. Los ejercicios espirituales están dentro de esta tendencia de renovación de la personalidad, pero como miembros de la sociedad, como parte de un todo. Saneando al hombre, eliminan las raíces de los males de la sociedad.
El hecho de retirarse una temporada a la soledad no es original de los ejercicios, ya que no sólo era propio de las corrientes espirituales de la época, sino que es también propio de la naturaleza humana y algo necesario para el desarrollo de la personalidad. La gran novedad de San Ignacio consiste en hacer de los ejercicios un medio de búsqueda de la voluntad de Dios. Su táctica se une al magisterio espiritual, a la dirección de los padres, a las exigencias que llevaron a San Pablo y a tantos otros a dedicarse plenamente a la clarificación de la misión divina. Las páginas inefablemente simples de los ejercicios espirituales pertenecen a la categoría de los pocos libros que han trascendido a toda clase de fieles y siguen influyendo continuamente en la espiritualidad de millones de almas. La difusión del librito, solo o rodeado de comentarios, se ha publicado más de 4.500 veces y se ha traducido a 19 lenguas. Pero el aspecto más fecundo del libro ignaciano es la práctica continuada, ya que le ha dado renombre universal y como carta de ciudadanía dentro de la Iglesia. Además, la irradiación de los ejercicios se extiende más lejos a través de sus prácticas y elementos de espiritualidad asimilados por instituciones y organismos de la Iglesia. La extensión que ha adquirido el influjo de este pequeño libro se puede constatar con datos, pero es necesario notar que su verdadera acción se realiza más bien en sentido de profundidad. Es una revolución interna la que obra en cada persona que los hace. Su repercusión más íntima escapa a la historia, al control de los datos. La rica vena pletórica de vida que penetra en el alma, que se deja llenar de su espíritu, será siempre una vibración íntima que quedará oculta en el santuario de la conciencia. Ya en los primeros años del pontificado de Pío XII, había varios cientos de documentos aprobando, alabando o recomendando los ejercicios. Y habría que aumentar esta lista hasta Juan Pablo II. Quizá el más importante de todos por lo trascendental de su contenido sea el de León XIII, repetido y refrendado por Pío XI. En esta palestra de los ejercicios han adquirido y amplificado sus virtudes todos los que han florecido mucho en doctrina ascética o en santidad de vida en los últimos 4 siglos. En la memorable encíclica Mens Nostra de Pío XI, dedicada a los ejercicios espirituales, dice que desea con la mayor vehemencia que cada día se difunda más el uso de los ejercicios espirituales. Es una encíclica que merece la pena volver a leer hoy. En ella hace una invitación a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, a que los practiquen. De Pablo VI hay también bastantes documentos donde los alaba e invita a que se practiquen como solución a los problemas de nuestro tiempo. Pero tenemos un documento más cercano. El Papa Juan Pablo II, con motivo del 50 aniversario de la Mens Nostra, habló de nuevo sobre los ejercicios. Estas son algunas de sus palabras. Los ejercicios espirituales son un conjunto de meditaciones y oraciones en atmósfera de recogimiento y silencio, y sobre todo un particular impulso interior, suscitado por el Espíritu Santo, para abrir amplios espacios en el alma a la acción de la gracia. El cristiano, con el fuerte dinamismo de los ejercicios, es ayudado a entrar en el ámbito de los pensamientos de Dios, de sus designios, para confiarse a Él, verdad y amor, así como para tomar decisiones comprometidas en el seguimiento de Cristo, midiendo claramente sus dones y las responsabilidades propias. Sacerdotes, religiosos y seglares, continúen siempre fieles a esta experiencia y le den incremento.
Hago esta invitación a todos los que buscan sinceramente la verdad. La escuela de los ejercicios espirituales sea siempre un remedio eficaz para el mal del hombre moderno, arrastrado por el torbellino de las vicisitudes humanas a vivir fuera de sí, excesivamente absorbido por las cosas exteriores. Sea fragua de hombres nuevos, de cristianos auténticos, de apóstoles comprometidos. Es el deseo que confío a la intercesión de la Virgen, la contemplativa por excelencia, la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Es el Papa quien nos invita a practicar los ejercicios y a difundirlos. El movimiento de ejercicios resurge actualmente con un vigor nada espectacular, pero muy profundo. El resurgir de los ejercicios y su eficacia, frente a otras prácticas más superficiales o de ocasión, se debe en buena parte a que parecen hechos para circunstancias como las actuales del mundo y de la Iglesia. Ante crisis colectivas, nos hemos empeñado en estos años en poner solamente remedios colectivos, olvidando que la sociedad la componen las personas. ¿No están hechos los ejercicios para renovar las personas como miembros de la sociedad? El mundo entero es hoy, como en tiempos de San Juan de Ávila, de quien es esta frase, un desorden en el amor. Y los ejercicios, lo que ofrecen al ejercitante es ordenar su vida sin dejarse esclavizar por las cosas, sino viviendo en la libertad de Hijo de Dios en la Iglesia de Cristo. Son tantos los frutos que se siguen de la práctica de los ejercicios que San Ignacio le rogaba en todos los tonos a su confesor que los hiciese con estas palabras: Os pido por el servicio de Dios nuestro Señor, lo que hasta aquí os tengo dicho, que hagáis ejercicios, siendo todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Brevemente, podemos indicar algunos de los efectos que producen los ejercicios si se hacen de verdad. Primero, la victoria de sí mismo, que comprende la transformación del corazón y el dominio de la sensualidad, sentidos e imaginación, y de las partes inferiores del hombre, de manera que todo el amor se pase de las criaturas a Dios, su Creador, y que todos los afectos inferiores e impulsos naturales estén tan rendidos que no creen conflictos interiores de importancia. Segundo, la ordenación perfecta de la vida, que comprende disponer del estado de ella o de su reforma y de las ocupaciones que tenemos mirando solo el servicio divino. Tercero, formación espiritual completa, imponiéndose por medio de instrucciones, práctica y reflexión, examen de conciencia, lectura espiritual, uso de penitencias, conocimiento de espíritus y lucha contra los escrúpulos y tentaciones en sentir y conocer la voluntad de Dios, en las determinaciones prácticas. Y como los ejercicios ponen en las mejores disposiciones para recibir gracias extraordinarias de unión, que Dios suele comunicar en algún grado, se podrá alcanzar, además, conocimiento experimental de las gracias místicas.
Disposiciones que se requieren para hacer los ejercicios. El deseo de llegar a la perfección hasta el fin, sin señalar términos que no se esté dispuesto a traspasar y sin reservarse nada que no se quiera sacrificar a Dios si lo pidiera. Es necesario además tener una voluntad decidida de hacer con seriedad todos los ejercicios sin ahorrar molestias, malos ratos, trabajo intelectual, oraciones y penitencias. Entrar en los ejercicios con grande ánimo y generosidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Tener intención recta en el deseo de toda perfección, queriéndola con ardor y buscando asiduamente los dones de Dios, solo para que sea Él más glorificado en nosotros. Y se requiere humildad para atribuir fielmente a Dios los efectos de la gracia y no fiar para nada de nosotros mismos en la obra de nuestra santificación. Tres consejos al comenzar. Silencio. Encuéntrate a ti mismo en el silencio. Quien dice silencio, dice ejercicios en retiro. Oasis de paz, remanso de calma, alto en el camino. El silencio pacifica el alma, tonifica los nervios, sosiega el espíritu turbado y hace hallar a Dios. El silencio es la ayuda que prestamos a Dios para que se nos comunique. Lo que le hace falta a quien camina hacia Dios es el silencio. Hay que ser capaz de buscarlo y de encontrarlo. El silencio es una conquista, hay que merecerlo. El recogimiento exige un esfuerzo, hay que quererlo. Sé valiente para hacer este esfuerzo hacia el silencio interior y hallarás la paz. Acepta lo que pueda tener de amargo la corteza de la soledad. Si eres animoso y fiel, te darás cuenta al cabo de un tiempo de que esa soledad puede reconfortarte y enriquecer tu alma. La calidad de las personas se calibra por su actitud ante el silencio, por su capacidad de silencio, por el timbre de su palabra interior. El gran beneficio del silencio es que te despega de lo sensible, de lo inmediato, y te hace hallar de nuevo el sentido de lo invisible. Te hace poseerte plenamente a ti mismo. En el origen de todo estado místico hay un silencio anterior que es liberación repentina e inefable de todo lo que pesa. Tienes que hacer silencio en ti para tomar posesión de ti mismo y darte del todo a Dios en la entrega del momento presente. El que gusta de la soledad sabe a qué sabe Dios. Tienes necesidad del silencio para adorar. El verdadero silencio consiste en el sosiego de la mente, del sentido y del corazón. Guarda silencio para escuchar a Dios que te habla. Oración. Fidelidad a los tiempos de oración y a la oración misma. No basta con escuchar. Tienes que hacer tu oración personal con toda fidelidad. Importa no descuidar los comienzos. El acto de fe al comenzar, el darnos cuenta ante quién estamos y poner en juego todos los recursos que sabemos para orar, pero con la conciencia clara de que el crecimiento interior de un cristiano no es tanto fruto de sudores como de gracia. Párate a escuchar a Dios, a ese Dios que es amigo de los hombres, que acampa en nuestra tierra
que participa en nuestros gozos y dolores, que nos manifiesta los misterios escondidos en su corazón, que nos trae su vida, su fuego y su amor. Da la impresión que hoy el hombre tiene miedo a ponerse frente a Dios cara a cara. Dejar actuar al Señor y perder el tiempo con Dios. Esto es lo que Jesús le pidió a Marta, que andaba nerviosa corriendo de un lado para otro. Hay que escuchar como María, la hermana pequeña de Lázaro. Aprovechar todas las palabras que dice Jesús. Conservarlas cuidadosamente en el corazón, como la Virgen. En estos días, y muy especialmente al comenzar la oración, cierra la puerta. Haz silencio en tus adentros. Aparta de tu imaginación las baratijas. Enfréntate, con mucha humildad y con mucha valentía, con la verdad. Deja que entre el amor en tu alma y calla. Y oye. Y escucha. En la oración procura tomar parte como un personaje más. Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar. Después, aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro. Su corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego, cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder. Lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento, porque quizá Él querrá indicarte algo. Y surgirán esas mociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. No olvides la petición, lo que quieres conseguir en cada meditación o en cada etapa. Pide muchas veces conocimiento interno de Jesucristo para más amarle y seguirle. Ora, que en realidad es sencillamente amar. Discernimiento espiritual. Los ejercicios espirituales bien hechos ayudan al ejercitante a hacer una experiencia espiritual que le permita conocer en sí mismo la acción del Espíritu y de poner en manos de este único maestro, el maestro interior, la dirección de su vida. Estando el hombre sujeto a la acción de diversos espíritus, buenos y malos, amigos y enemigos de Dios, es de primera importancia el identificarlos, discernirlos y reconocer su comportamiento. A lo largo de toda nuestra existencia, ellos obran sobre nosotros, pero faltos de una experiencia personal, la mayoría de los hombres se dejan llevar por ellos, sin saber por cuál. Durante el curso de los ejercicios, estando el ejercitante desembarazado de sus preocupaciones habituales, porque en el silencio y en el recogimiento su atención estará disponible para caer en la cuenta de los movimientos en sí mismo, de los diversos espíritus, podrá adquirir una experiencia que esclarecerá desde entonces para adelante toda su vida. La vida del hombre es una lucha. Depende del hombre el sufrir pasivamente esa lucha, y de no ser otra cosa que el campo de batalla donde esa lucha se verifica, o bien el tomar partido conforme a la llamada de Dios y dirigir él mismo la lucha con la gracia de Dios hasta alcanzar la victoria. El discernimiento de espíritus es para todos los maestros de espíritus lo esencial, porque es la vida espiritual misma. Encontrar a Dios en todo. ¿Qué otra cosa es sino ese diálogo perpetuo del alma con Dios, para reconocer con el fin de cumplirla
a través de los movimientos diversos que la agitan y de las peripecias de su vida, la voluntad de Dios. Presta atención a la acción de Dios durante estos días. Convicción Radio, siempre por la verdad.